Hola, ¿qué tal? Soy Miranda Pedrosa y en este video vamos a hablar acerca de los organismos genéticamente modificados o por sus siglas OGM. Y bueno, es importante saber que llevamos miles de años modificando genéticamente plantas y animales, dependiendo de las características que mejor beneficien a ese cultivo. O a ese animal. Tras miles de años, prácticamente todas las plantas y animales son muy diferentes a como eran en su momento en su estado salvaje. Pero ¿cuál es la diferencia entre modificar genes, lo que ya se lleva haciendo miles de años, a los organismos modificados genéticamente? Pues bueno, en el cultivo y la cría selectivos se confía básicamente en tener suerte, por así decirlo. La ingeniería genética elimina este factor y es por eso que se pueden elegir las características que se quieren para ese cultivo en específico. Pero, ¿qué es lo que preocupa de esto? Bueno, existen diversas objeciones y una de ellas es el flujo de genes. Esto quiere decir que los cultivos transgénicos se mezclen con los tradicionales o los no transgénicos y les introduzcan nuevas características no deseadas. Obviamente existen métodos para prevenirlo, pero esto va en contra de los OMG. Un ejemplo son las semillas Terminator, que la idea es producir plantas estériles, pero los agricultores pues estarían obligados a comprar semillas casi todos los años, si no es que todos los años. Y esto hizo que de cierta forma la tecnología dejara de utilizarse. Otro ejemplo es la difusión fortuita de ADN transgénico. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces han aparecido organismos modificados genéticamente creciendo donde no se plantaron y trazas de genes modificados en cultivos foráneos. Aunque las plantas transgénicas no pueden asilvestrarse del todo, muchas se autopolinizan y para mezclarse es importante saber que todas deben ser de la misma familia. Y es aquí donde entran las zonas de seguridad, que son los que ayudan a minimizar los cruces no intencionados. Tras años de investigación, se ha comprobado científicamente que realmente las plantas transgénicas tienen el mismo peligro que el de las plantas no transgénicas. Por eso no hay un riesgo nocivo para la salud que para consumir esto, vaya. Em, Un punto importante que se tiene que hablar dentro de este tema son los cultivos BT. Estos sí son tóxicos, pero no exactamente para los humanos, sino para los insectos. Presentan un gen tomado de la bacteria Bacillus thuringiensis, con el que producen una proteína que destruye el sistema digestivo de unos determinados insectos. La planta, a su vez, fabrica su propio pesticida y el insecto que la come, por ende, pues muere. Los OMG como tecnología son un aliado y no un enemigo, puesto que ayudan a conservar y proteger la naturaleza, que minimizan de cierta forma el impacto en el entorno. Un ejemplo muy importante son las berenjenas transgénicas. Para empezar, la berenjena es un cultivo importante en Bangladesh, pero de un tiempo para acá las plagas empezaron a matar la mayoría de los cultivos. Los agricultores, al no saber qué hacer, pues recurrieron a la berenjena transgénica y esta tiene una mayor resistencia ante los insectos, pero son inofensivos para los humanos. Reduce el uso de insecticidas en berenjenas y es notorio que en más del 80% la salud de los agricultores ha mejorado bastante. Además que los ingresos también han aumentado notablemente. Hoy en día el 99% de todos los OMG que utilizamos producen pesticidas o son resistentes a las plagas, pero esto podría llegar a ser muchísimo más. En resumen, pues los científicos que trabajan con los organismos genéticamente modificados podrán mejorar nuestra dieta con plantas que produzcan más nutrientes u otros distintos como frutas con más antioxidantes que ayuden a combatir enfermedades o arroz con vitaminas añadidas, como es el ejemplo, como es el caso del Golden Rice. Incluso se intenta hacer plantas más resistentes al cambio climático que se adapten a mejorar en los cambios erráticos y las malas condiciones del suelo, como son la sequía y las inundaciones.
Un punto importante es que actualmente el mundo consume aproximadamente 11 millones de kilos de alimentos y según la ONU, para el 2050 se va a necesitar un 70% más. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden utilizar los organismos modificados genéticamente para abastecer el hambre mundial. Los organismos modificados genéticamente tienen el potencial de cambiar radicalmente la agricultura y estos podrían llegar a ser una herramienta, mejor dicho, la herramienta más potente para salvar al mundo. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de la obtención de plantas genéticamente modificadas con la utilización de Agrobacterium. Primero que nada, se necesita tener un material vegetal. Me basé de este procedimiento de una técnica que se utilizó en el híbrido de papaya a partir de ápices de plantas in vitro. Y bueno, después del material vegetal se hace la transformación genética que se necesitan las cepas de Agrobacterium tumefaciens y el plásmido. Estos deben de tener dos genes que se expresan en las plantas, que son el gen BAR, que codifica para la enzima fosfinotricina N-acetiltransferasa, y este confiere transferencia y resistencia a los herbicidas, además del gen GUS, que codifica para la enzima glucuronidasa y está regulado por el mismo promotón del gen BAR. Después de aquí se tiene un pretratamiento, que es cuando se deja ver el área como más expuesta, por así decirlo. Está la infección, aquí es donde se toman los tubos de ensayo con medio de cultivo suplementado con antibióticos, se les inocula la bacteria y se incuban. Posteriormente se toma suspensión bacteriana y se inoculan en el matraz y después se hace una tinción y evaluación, que aquí se utiliza la tinción X-Glux y metanol y se deja en oscuridad y para poder realizar evaluaciones para poder cuantificar el número de puntos azules. Aquí se derivan cuatro cosas, que es el efecto del tipo de cepa bacteriana y el tiempo de cocultivo, la influencia de la temperatura sobre la eficiencia de transformación de la bacteria en los tejidos del explante, la influencia de la edad de las plantas in vitro sobre la eficiencia de la transformación y por último la determinación del número de subcultivos para eliminar las químeras. Ahora tenemos el procedimiento para la obtención de animales genéticamente modificados. Aquí vamos a hablar sobre el gene targeting, que genera una modificación genética dirigida, específica y controlada basada en la introducción o en la eliminación de ADN en lugares precisos del genoma. Aquí se utiliza la recombinación homóloga de las secuencias de ADN foráneas con los genes autóctonos. Consta de las siguientes fases, aquí se puede ver. Primero está la obtención de embriones del ratón en la fase de blastocitos, después se aíslan las células ES de los blastocitos, se hace un cultivo in vitro de las células ES, se introduce una modificación genética mediante el gene targeting en las células ES en cultivo, después se seleccionan los clones individuales de las células ES en cultivo y se realizan réplicas para mantener en stock. Después se hace el screening de ADN genómico de los clones de células ES y así comprobar cuál ha conseguido introducir la modificación genética. Y se tiene también una generación de los embriones quimera. Aquí es donde se inyectan las células ES que portan la modificación genética deseada en la cavidad de un blastocito.
También se hace una transferencia de estos blastocitos resultantes con OS modificadas y ES originales a hembras sincronizadas para gestarlos y se hace un estudio de las quimeras generadas. Por último, se hace la cruza entre los machos y las hembras heterocigotos para el gen modificado con el fin de obtener homocigosis en dicho gen. Y eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.